La copa de champán tintineó suavemente cuando Adrián alzó su mano con una sonrisa impecable, esa sonrisa entrenada durante años para ocultar cualquier grieta en su orgullo. A su alrededor, las luces cálidas del salón reflejaban lujo, poder y una felicidad cuidadosamente exhibida. Todos estaban ahí para celebrar su nueva vida, su nuevo matrimonio, su nueva versión de éxito. A los nuevos comienzos, dijo con voz firme, mirando a los invitados, asegurándose de que cada uno captara su seguridad, su triunfo. A su lado, Valeria, su flamante esposa, apretó su brazo con elegancia, mostrando un anillo que brillaba casi tanto como su ambición. Era joven, sofisticada y, sobre todo, encajaba perfectamente en la imagen que Adrián quería proyectar, alguien que nunca pierde, alguien que siempre sube. Las risas llenaron el aire. Copas chocaron. Felicitaciones volaron como confeti invisible. Dicen que los hombres exitosos siempre mejoran con el tiempo, comentó uno de sus socios con tono burlón. Y tú, Adrián, te superaste. Adrián rió, inclinando ligeramente la cabeza. Aprendí a no conformarme, respondió, con un matiz que pocos notaron, pero que llevaba el peso de un pasado que prefería enterrar. Porque antes de Valeria, antes de esta fiesta, antes de esta versión de él mismo, hubo otra historia. Una historia que él había decidido borrar. Una historia llamada Lucía. ¿Y tu ex? Preguntó alguien desde el fondo, con la curiosidad indiscreta que suele acompañar al alcohol. ¿Cómo se llamaba? Lucía, ¿verdad? El ambiente cambió apenas un segundo. Un instante tan breve que solo alguien muy atento lo habría notado. Pero Adrián lo sintió como una punzada. Ah, sí, respondió con ligereza, encogiéndose de hombros. Supongo que sigue con su vida, como todos. Valeria soltó una pequeña risa. Pobre mujer, añadió. No todos tienen la suerte de evolucionar. Algunos invitados sonrieron con complicidad. Otros intercambiaron miradas incómodas. Pero Adrián simplemente bebió un sorbo largo de su copa, dejando que el tema se desvaneciera entre conversaciones más interesantes, o más convenientes. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Adrián no sabía, era que, en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, un titular estaba comenzando a cambiarlo todo. Lucía no estaba siguiendo con su vida. Lucía estaba a punto de transformarla por completo. Pero Adrián no vio la noticia. No vio el nombre que aparecía en letras grandes. No vio la herencia. No vio el imperio que estaba a punto de caer en manos de la mujer que él había considerado insignificante. Porque estaba demasiado ocupado celebrando su presente. Demasiado ocupado convenciendo al mundo, y a sí mismo, de que había tomado la mejor decisión. La música subió de volumen. Las conversaciones se volvieron más ruidosas. La noche avanzó con promesas de exceso y superficialidad. Y mientras tanto, en otro lugar. Lucía estaba sentada frente a una mesa de madera antigua, sus manos ligeramente temblorosas sosteniendo un documento que parecía pesar más que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. ¿Estás segura de que no hay ningún error? Preguntó en voz baja, mirando al hombre frente a ella. El abogado negó con serenidad. Ninguno. Usted es la única heredera legítima. Lucía tragó saliva. Sus ojos recorrieron nuevamente el papel, como si al hacerlo pudiera despertar de un sueño absurdo. Pero no era un sueño. Era una realidad que llevaba años escondida. Una historia que nunca le contaron. Un legado que había permanecido en silencio, hasta ahora. Todo esto, susurró. ¿Es mío? Todo, respondió el abogado. Empresas, propiedades, inversiones, su abuelo construyó un imperio. Y usted, es su heredera. El silencio que siguió fue profundo. No era el tipo de silencio incómodo de una sala llena de gente, sino uno íntimo, casi sagrado. El tipo de silencio que marca el antes y el después en la vida de una persona. Lucía cerró los ojos por un instante. Y en ese instante, recordó. Recordó las noches en las que Adrián llegaba tarde, con excusas envueltas en arrogancia. Recordó las miradas de decepción, las palabras que cortaban más de lo que él jamás admitiría. No eres suficiente, Lucía. Nunca encajarás en mi mundo. Yo estoy destinado a algo grande, tú solo me detienes. Cada frase regresó como un eco distante,
Pero ya no tenía el mismo peso. Porque el mundo que Adrián había usado para definirla, ya no era el único que existía. ¿Cuándo se hace efectivo todo esto?, preguntó finalmente, abriendo los ojos con una calma que no estaba ahí unos minutos antes. El abogado sonrió levemente. Desde el momento en que usted firme. Lucía miró la pluma sobre la mesa. Un objeto simple. Pero en ese instante, representaba algo mucho más grande que tinta y papel. Representaba libertad. Representaba poder. Representaba una versión de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Y, tal vez, representaba algo más. Una oportunidad. No de venganza, sino de justicia. Mientras tanto, la fiesta de Adrián alcanzaba su punto más alto. «¡Un brindis más!», gritó alguien. La música vibraba en las paredes. Las luces danzaban. Valeria reía, apoyando su cabeza en el hombro de Adrián como si el mundo entero les perteneciera. Y él lo creía. Creía que había ganado. Que había dejado atrás algo que no valía la pena. Que el pasado era simplemente eso, pasado. A las decisiones correctas, dijo, alzando su copa una vez más. Pero el destino tiene una forma peculiar de responder a ese tipo de afirmaciones. A veces no lo hace de inmediato. A veces espera. Espera el momento exacto en el que el orgullo es más alto, para hacer la caída más profunda. Y esa caída ya había comenzado. Ya había comenzado sin que nadie en aquella sala iluminada pudiera percibirlo, como una grieta invisible que se abre lentamente bajo los pies de quien se cree invencible. La noche siguió su curso, pero algo sutil cambió en el ambiente. Adrián, aunque seguía riendo y respondiendo a los elogios, empezó a sentir una inquietud difícil de nombrar. No era culpa, no exactamente. Era más bien una sensación de vacío que aparecía en los momentos más inesperados, como un susurro que no lograba acallar con champán ni con aplausos. ¿Estás bien?, le preguntó Valeria, observándolo con una sonrisa perfectamente ensayada. Claro, respondió él de inmediato, demasiado rápido. Solo estoy disfrutando. Pero no era del todo cierto. Mientras tanto, en una ciudad donde el ruido era distinto, más contenido y cargado de historia, Lucía firmaba el documento con una mano que ya no temblaba. La tinta selló algo más que una herencia, selló el final de una etapa en la que había sido invisible incluso para sí misma. El abogado recogió los papeles con cuidado. A partir de ahora, habrá muchos cambios, dijo. Personas que querrán acercarse, decisiones que tomar, no será sencillo. Lucía asintió lentamente. Nunca lo ha sido. Y por primera vez, esa frase no sonó a resignación, sino a preparación. Esa misma noche, mientras Adrián despedía a los últimos invitados entre abrazos y promesas de futuros negocios, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo ignoró al principio, demasiado concentrado en mantener la imagen hasta el último segundo. Pero la vibración persistió. Finalmente, lo tomó con una ligera molestia. Un mensaje. De un número que no tenía guardado. Felicidades por tu boda. Por cierto, deberías ver las noticias. Adrián frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó Valeria, acercándose. Nadie importante, respondió, aunque algo en su interior se tensó. Abrió el enlace adjunto sin pensarlo demasiado. Y ahí estaba. El titular. Las palabras parecían saltar de la pantalla, imposibles de ignorar. El nombre. Lucía. Su nombre. Su pasado. Su error. Sus ojos recorrieron la noticia una vez, luego otra. Cada línea deshacía una parte de la narrativa que había construido con tanto cuidado. Herencia multimillonaria. Única heredera. Imperio empresarial. Las imágenes acompañaban el artículo, Lucía entrando a un edificio elegante, rodeada de asesores, con una expresión serena, casi impenetrable. No era la mujer que él recordaba. No era la mujer que había dejado atrás. ¿Qué pasa?, insistió Valeria, intentando mirar la pantalla. Adrián bloqueó el teléfono de inmediato. Nada, dijo, pero su voz había cambiado. Solo, trabajo. Pero Valeria no era ingenua.
Había algo en la forma en que él sostenía el dispositivo, en la rigidez de sus hombros, que no coincidía con esa respuesta. ¿Tiene que ver con ella?, preguntó, bajando ligeramente la voz. El silencio fue su primera respuesta. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier palabra habría podido. Adrián se apartó, caminando hacia una esquina más tranquila del salón. Desbloqueó el teléfono otra vez, como si necesitara confirmar que no había imaginado todo aquello. Pero no. Seguía ahí. Lucía. Convertida en algo que él jamás habría anticipado. Algo que, en el fondo, siempre había creído que ella no podría ser. Imposible, murmuró. Y sin embargo, lo era. Una sensación incómoda empezó a crecer en su pecho. No era solo sorpresa. No era solo incredulidad. Era algo más oscuro. Arrepentimiento. Pero no del tipo noble o reflexivo. Era el arrepentimiento egoísta de quien empieza a calcular lo que ha perdido, no por amor, sino por conveniencia. Recordó cómo había terminado todo. La frialdad con la que había decidido que Lucía ya no encajaba en su vida. La facilidad con la que la había reducido a alguien prescindible. ¿Y ahora? Ahora el mundo parecía haberle dado la vuelta a esa decisión. Adrián, la voz de Valeria lo sacó de sus pensamientos. No me gusta cómo te ves. Él la miró, pero por un instante, no la vio realmente. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, reconstruyendo cada detalle, cada conversación, cada momento en el que había subestimado a la mujer que ahora dominaba titulares. Estoy bien, insistió, aunque ya no sonaba convincente. Valeria cruzó los brazos. No lo estás. El silencio entre ellos se volvió más pesado, más real que cualquier celebración que hubiera ocurrido esa noche. Porque, sin darse cuenta, Adrián ya no estaba celebrando su nuevo comienzo. Estaba enfrentándose al peso de una decisión pasada que acababa de adquirir un valor completamente distinto. Y en otro lugar, lejos de esa tensión, Lucía observaba la ciudad desde una ventana amplia, las luces extendiéndose como un mapa de posibilidades infinitas. Su teléfono también vibró. Mensajes. Llamadas. Invitaciones. Gente que antes no existía para ella, ahora parecía desesperada por formar parte de su mundo. Pero hubo un nombre que no apareció. Uno que, curiosamente, no necesitaba hacerlo para estar presente en sus pensamientos. Adrián. Lucía exhaló lentamente. No había odio en ese gesto. Pero tampoco había nostalgia. Había algo más peligroso. Claridad. Porque ahora entendía algo que antes le había costado aceptar. El valor que otros te asignan, nunca define el que realmente tienes. Y con esa certeza instalada en su interior, tomó una decisión silenciosa, una que no necesitaba anunciarse para empezar a cambiar el rumbo de todo. Mientras Adrián, en una noche que había comenzado como una celebración, se encontraba cada vez más atrapado en una realidad que no podía controlar. Lucía comenzaba a diseñar la suya con una precisión que él jamás habría imaginado. Y lo que Adrián aún no sabía era que esa historia que él creía terminada apenas estaba empezando a escribirse de nuevo. Apenas estaba empezando a escribirse de nuevo, pero esta vez con una tinta distinta, una que no se borraba con desprecio ni se diluía con el tiempo. Adrián no durmió esa noche. La fiesta terminó, los invitados se fueron, las luces se apagaron, pero su mente seguía encendida, repitiendo una y otra vez las mismas imágenes, las mismas palabras, el mismo titular que ahora parecía perseguirlo incluso con los ojos cerrados. Lucía. Heredera. Imperio. Se levantó antes del amanecer, incapaz de permanecer quieto. Caminó por la casa en silencio, como si el lujo que lo rodeaba hubiera perdido de repente su brillo. Todo seguía siendo perfecto, pero ya no se sentía suficiente. Tomó su teléfono otra vez. Abrió el artículo. Luego otro. Y otro más. Cada uno confirmaba lo mismo, ampliando detalles, construyendo una historia que él nunca conoció. ¿Cómo? Murmuró, pasando la mano por su rostro. No recordaba que Lucía hablara de familia. No recordaba riqueza, ni conexiones, ni nada que sugiriera un pasado como ese. Pero tal vez, nunca le dio el espacio para hablar. Ese pensamiento apareció por un segundo. Y lo descartó.
Porque era más fácil pensar que ella había ocultado algo, que aceptar que él nunca se interesó lo suficiente en descubrirlo. «Estás despierto», dijo Valeria desde la entrada, su voz suave pero cargada de intención. Adrián se giró. No podía dormir. Ella lo observó unos segundos, evaluándolo. «Sigue siendo por lo de anoche, ¿verdad?» Él no respondió de inmediato. Y esa pausa fue suficiente. Valeria caminó hacia él, cruzándose de brazos. «Ya lo vi», añadió. «No soy tonta, Adrián». El aire se volvió más denso. «No significa nada», dijo él, finalmente. «Es solo una noticia». Valeria arqueó una ceja. «Una noticia que no puedes dejar de leer». Adrián apretó la mandíbula. «Es sorprendente, eso es todo». «¿Sorprendente o inconveniente?» La palabra quedó flotando entre ellos. Inconveniente. Porque de repente, la historia que Adrián contaba sobre sí mismo ya no encajaba perfectamente. Porque la narrativa de superar a alguien inferior se desmoronaba cuando esa persona se convertía en algo inalcanzable. «No cambia nada», insistió él, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. Valeria dio un paso más cerca. «Cambia cómo te ves a ti mismo». Ese golpe fue directo. Porque en el fondo, Adrián sabía que era verdad. Siempre había medido su valor en comparación con otros. En lo que tenía, en lo que proyectaba, en lo que podía mostrar. ¿Y ahora? Lucía había entrado en ese sistema de comparación de una forma que él no podía controlar. Valeria lo observó en silencio unos segundos más, y luego sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era calculada. «Solo asegúrate de no cometer el error de mirar hacia atrás», dijo. «La gente exitosa no lo hace». Y con eso, se dio la vuelta y se fue. Adrián se quedó solo otra vez. Pero esa frase no le dio paz. Porque por primera vez, mirar hacia atrás no se sentía como un error, sino como una necesidad. Mientras tanto, Lucía estaba en una sala de reuniones rodeada de personas que hablaban en términos que, hace apenas días, le habrían resultado abrumadores. Inversiones, adquisiciones, estrategias, palabras que ahora debía convertir en decisiones. «Hay 3 propuestas principales sobre la mesa», explicaba uno de sus asesores. «Pero la más urgente requiere su aprobación hoy mismo». Lucía escuchaba en silencio. No fingía entenderlo todo. Pero tampoco mostraba duda. «Quiero revisar los detalles personalmente», dijo con calma. El asesor asintió, aunque en su mirada hubo un destello de sorpresa. No esperaban eso. Esperaban una heredera pasiva. Alguien que firmara sin cuestionar. Pero Lucía no estaba ahí para ocupar un lugar. Estaba ahí para definirlo. Horas después, cuando la reunión terminó, se quedó sola en la sala por unos minutos. Observó los documentos, las cifras, las decisiones que ahora llevaban su nombre. Y por un instante, pensó en todo lo que había pasado para llegar ahí. No en la herencia. No en el dinero. Sino en el camino. En las veces que se sintió pequeña. En las veces que creyó que tal vez Adrián tenía razón. Que tal vez no era suficiente. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No de arrogancia. Sino de comprensión. Porque ahora sabía algo que antes no. Nunca se trató de ser suficiente para alguien más. Se trataba de no reducirse para encajar en una idea equivocada. Su teléfono vibró sobre la mesa. Esta vez, lo miró sin prisa. Un número conocido. Uno que no había aparecido antes. Adrián. Lucía sostuvo el teléfono unos segundos, observando el nombre como si fuera una pieza de un pasado que ya no encajaba del todo en su presente. No respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque ahora tenía el lujo de elegir. Y mientras su dedo permanecía suspendido sobre la pantalla, mientras en otra parte de la ciudad Adrián esperaba con una ansiedad que no podía disimular ni ante sí mismo. Lucía tomó una decisión silenciosa que cambiaría mucho más que una simple llamada. Porque algunas conversaciones no se tratan de lo que se dice, sino del momento en que decides si la otra persona todavía merece ser escuchada. Y ese momento acababa de llegar. Acababa de llegar,
y con él, una quietud inesperada que no tenía nada que ver con el pasado y todo con el control que ahora sostenía entre sus manos. El teléfono dejó de vibrar. Adrián, al otro lado de la ciudad, lo miró como si el silencio pudiera romperse si insistía lo suficiente. Esperó unos segundos más, luego volvió a llamar. Esta vez, el tono pareció más largo, más frío, hasta que terminó igual, sin respuesta. Exhaló con fuerza, pasando una mano por su cabello. Contesta, murmuró, aunque en el fondo sabía que no era una cuestión de que ella pudiera, sino de que quisiera. Lucía apoyó el teléfono sobre la mesa sin devolver la llamada. No lo bloqueó. No lo rechazó. Simplemente, lo dejó ahí, en pausa, como una puerta que ya no se abre automáticamente. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Desde esa altura, la ciudad parecía ordenada, casi predecible. Nada revelaba el caos interno de las personas que la habitaban, ni las decisiones que estaban a punto de cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió urgencia. No sintió la necesidad de responder de inmediato, de explicar, de justificar su silencio. Porque ya no estaba en el lugar donde otros definían el ritmo de su vida. Mientras tanto, Adrián no pudo quedarse quieto. Tomó las llaves, salió sin siquiera despedirse de Valeria y condujo sin un destino claro al principio, hasta que lo tuvo. El edificio que había visto en las fotos. El lugar donde ahora trabajaba Lucía. El símbolo más tangible de la nueva realidad que se negaba a aceptar completamente. El trayecto se sintió más corto de lo normal, impulsado por algo que no era exactamente nostalgia, ni culpa, sino una mezcla incómoda de ambas, teñida de urgencia. Cuando llegó, se quedó unos segundos dentro del coche. Observando. Calculando. Como si aún pudiera decidir no bajar, no cruzar esa línea invisible que separaba su pasado de su presente. Pero lo hizo. Cada paso hacia la entrada fue más pesado que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por lo que implicaba. Adentro, todo era distinto a lo que él conocía. Silencio eficiente. Miradas enfocadas. Gente que no parecía impresionada por trajes caros ni por nombres conocidos. Se acercó a la recepción. Busco a Lucía, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, no añadió ningún título, ningún contexto que lo colocara por encima de la situación. La recepcionista lo miró con profesionalismo. ¿Tiene cita? Esa pregunta fue suficiente para descolocarlo. No, pero, dígale que soy Adrián. No explicó más. No sabía cómo hacerlo sin que sonara como lo que realmente era, alguien del pasado intentando encontrar un lugar en un presente que ya no le pertenecía. La recepcionista asintió levemente y realizó una llamada breve. «Puede esperar», dijo después. Adrián se sentó. El tiempo empezó a alargarse. 5 minutos. 10. 15. Cada segundo parecía medir algo más que el reloj. Medía su paciencia, su ansiedad, y, sobre todo, su importancia real en la vida de Lucía. Porque antes, él nunca esperaba. Nunca. Y ahora, estaba ahí, en silencio, rodeado de desconocidos, esperando una respuesta que no estaba garantizada. Arriba, en otra planta, Lucía escuchaba el mensaje sin interrumpir. «Está aquí», le dijo su asistente. «Dice que es importante». Lucía no reaccionó de inmediato. Cerró el archivo que estaba revisando, apoyó las manos sobre la mesa y dejó que el momento se asentara. No era sorpresa. Sabía que esto pasaría. Lo que no sabía, era cuándo. Y ahora que ese cuándo había llegado, lo único que importaba era el cómo. ¿Quiere que le diga que no puede atenderlo?, preguntó la asistente. Lucía negó suavemente. No. Se levantó. No había prisa en su movimiento, pero tampoco duda. Dígale que suba. Cuando Adrián escuchó su nombre, se puso de pie de inmediato, como si su cuerpo hubiera estado esperando esa señal desde que entró. El ascensor subió más lento de lo que le hubiera gustado. Cada piso marcaba una transición. Cada número que cambiaba en la pantalla era un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar algo que no podía controlar. Cuando las puertas se abrieron, la vio. De pie, al fondo de un pasillo amplio, con una luz suave entrando por las ventanas detrás de ella.
No había esfuerzo en su postura. No había tensión visible. Solo presencia. Adrián dio unos pasos hacia adelante, pero algo en su interior lo hizo detenerse a mitad del camino. Como si, por primera vez, no estuviera seguro de tener derecho a acercarse más. Lucía tampoco se movió de inmediato. Lo observó. No con dureza. No con rencor. Sino con una claridad que resultaba mucho más desconcertante. «Hola, Adrián», dijo finalmente. Su voz era tranquila. Neutral. Sin rastros del pasado que él recordaba. Y eso fue lo que más le impactó. Porque en ese saludo no había reproche. Pero tampoco había cercanía. Era, simplemente, el reconocimiento de alguien que ya no ocupaba el mismo lugar. Adrián tragó saliva. «Lucía, yo». Pero las palabras no salieron como había imaginado. No había discurso preparado que encajara con esa versión de ella. No había excusa que sonara suficiente en ese espacio. Porque por primera vez, no estaba hablando con la mujer que había dejado atrás. Estaba frente a alguien que había seguido adelante sin él. Y en ese instante, mientras el silencio entre ambos comenzaba a cargar un peso imposible de ignorar, Adrián entendió algo que no había considerado hasta ahora. Que tal vez no había venido solo a hablar, sino a descubrir si aún tenía algún lugar en una historia que ya no controlaba. El silencio entre ellos no era incómodo, era definitivo. Adrián intentó sostener la mirada de Lucía, pero algo en sus ojos lo obligó a bajar la suya por un instante. No encontró reproche, ni lágrimas, ni siquiera una chispa de la mujer que una vez lo había amado con una entrega que él nunca supo valorar. Lo que encontró fue algo mucho más poderoso. Indiferencia consciente. «No esperaba que vinieras», dijo Lucía con calma, dando un paso adelante, no para acercarse a él, sino para cerrar la distancia emocional con palabras claras. «Pero tampoco me sorprende». Adrián respiró hondo, tratando de recomponerse. «Yo, vi la noticia». «No lo sabía, Lucía». «Si lo hubiera sabido». Ella levantó una mano suavemente, deteniéndolo. «Ahí está el problema», respondió. «Siempre fue si lo hubiera sabido. Nunca fue si lo hubiera sentido». Las palabras cayeron con precisión quirúrgica. Adrián frunció el ceño, como si por primera vez alguien estuviera desarmando su lógica sin esfuerzo. «No es justo», replicó. «Yo tomé decisiones con lo que tenía en ese momento». Lucía asintió levemente. «¿Exacto? Y yo también». Ese intercambio, breve pero contundente, marcó una línea invisible que ninguno de los dos podía cruzar sin aceptar lo que realmente había ocurrido. Adrián dio un paso más cerca, esta vez con cautela. «Mira, sé que las cosas terminaron mal, pero, podemos hablar. Podemos entendernos. No tiene sentido quedarnos atrapados en el pasado». Lucía lo observó en silencio durante unos segundos. Y luego sonrió. No con dulzura, sino con una serenidad que desarmaba cualquier intención oculta. «Yo no estoy atrapada en el pasado, Adrián», dijo. «Tú acabas de llegar desde ahí». El golpe fue inevitable. Porque en ese instante, él entendió que no estaba frente a una oportunidad de reconciliación, sino frente a un espejo que reflejaba todo lo que había ignorado. «¿Entonces esto es todo?», preguntó, con una mezcla de frustración y algo que no quería nombrar. «Después de todo lo que vivimos». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «¿Sabes qué fue lo más difícil para mí?», dijo, sin responder directamente. «No fue que te fueras. Fue darme cuenta de que, incluso cuando estabas conmigo, ya te habías ido». El aire pareció detenerse. Adrián no tuvo respuesta. No porque no quisiera, sino porque no podía. Lucía continuó, su voz firme pero sin elevarse. «Me convencí durante mucho tiempo de que tenía que ser más, hacer más, convertirme en alguien que encajara en tu mundo. ¿Y sabes qué descubrí?». Se detuvo un segundo. «Que el problema nunca fui yo». Esa frase no fue un grito. Fue una verdad. Y como toda verdad dicha en el momento exacto, no necesitó adornos. Adrián sintió como algo dentro de él se desmoronaba lentamente.
No era su orgullo, no del todo. Era algo más profundo. La versión de sí mismo que había construido. Lucía, intentó otra vez. No vine por dinero, ni por lo que tienes ahora. Vine porque. Pero se detuvo. Porque incluso él sabía que esa frase no iba a terminar de una forma honesta. Lucía lo ayudó. Viniste porque ahora ves mi valor, completó. Pero no porque haya cambiado, sino porque ahora es visible para ti. ¿Otra verdad? ¿Otra grieta? Y eso, añadió ella, no es amor. Es conveniencia. El silencio volvió. Pero esta vez, no había nada que llenar. Adrián bajó la mirada, asimilando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaba, demasiado tarde. ¿Entonces, no hay nada que pueda decir? Preguntó, más bajo. Lucía lo miró por última vez de la forma en que uno mira algo que ya no le pertenece. No necesitas decir nada, respondió. Solo necesitas entender. Se dio la vuelta con elegancia, caminando hacia la luz que entraba por el ventanal, dejando que cada paso marcara una decisión ya tomada. Pero antes de desaparecer por completo, se detuvo. Sin mirarlo. Te deseo algo, Adrián, dijo. Él levantó la vista, aferrándose a esa última frase. Ojalá algún día aprendas a ver el valor de las personas, antes de que el mundo tenga que mostrártelo. Y con eso, siguió caminando. Sin mirar atrás. Sin dudar. Sin romperse. Adrián se quedó solo en medio de ese espacio amplio, rodeado de éxito que no le pertenecía, de una historia que ya no podía reescribir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Nada que ofrecer. Nada que reclamar. Porque lo único que realmente había tenido valor, lo había perdido cuando aún no sabía lo que valía. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Indiferente. Imparable. Y en lo alto, detrás de un vidrio que reflejaba el cielo, Lucía observaba el horizonte con una calma que no venía del dinero, sino de la certeza. La certeza de haberse elegido a sí misma. De haber sobrevivido a una versión de su vida donde era invisible. Y de haber emergido no como alguien que necesitaba demostrar su valor, sino como alguien que finalmente lo entendía. Porque al final, no se trataba de quién se queda con más. Ni de quién gana. Se trataba de quién aprende. Y esa lección no hizo a Lucía más rica. La hizo inalcanzable.